bienvenida también a quienes nos están viendo en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, en Europa. Bienvenidísimos a las personas que nos ven en cualquier estado de la República Mexicana. De verdad, qué bendición y qué alegría me da el poder servirles la palabra a todos ustedes en este día, y gracias también a las personas de Río de Agua Viva Familia. Les abrazamos y muchas gracias por permitirme servirles. Ya a nuestros queridos amigos en nuestro podcast también les damos la bienvenida. Muy bien, pues vamos a adentrarnos entonces. Ten ahí con qué anotar, porque vamos a hablar ya de las 70 semanas. De hecho, desde la semana pasada empezamos y vamos a ir despacito en esta profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Dios mío, no sé qué hice acá, otra vez ya me equivoqué, pero bueno, empezamos ya la semana pasada con esta introducción donde vimos este antecedente de los 70 años de cautiverio en el pueblo de Israel. Y alguien se podrá preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Van a ir ustedes viendo paulatinamente cómo este antecedente de los 70 años de cautividad del pueblo de Dios en Babilonia, nos va a ir ayudando a entender muchas cosas. Ahora, la profecía del libro de Daniel, del capítulo 9, se ha tomado, como les decía, para interpretar el final de los tiempos. Esto lo veíamos principalmente por la interpretación dispensacionalista que separa la última semana y dice que estamos viviendo en un impasse, en un margen, en un espacio de tiempo entre la primera parte de la semana 70 y la segunda parte de la semana 70. La pregunta es si realmente esta profecía habla del final de los tiempos, de la segunda venida y de todos los sucesos que tendrán lugar. Por supuesto, estos hermanos dispensacionalistas pues dicen que sí, ¿verdad? Que la última semana aún no se cumple o que está por completarse. Entonces, bueno, hoy nos vamos a adentrar más en esta profecía. Y yo estoy seguro que nos va a quedar claro. Vamos a hablar un poquito más sobre por qué son 70 semanas de años, para que quede bien claro eso. Y también vamos a ver de quién habla y si esto se está cumpliendo, se va a cumplir o ya se cumplió. Entonces vamos a tomar nuestra base es Daniel capítulo 9. Y les recuerdo que nosotros estamos yendo con la interpretación histórico-mesiánica. Y hoy van a ver por qué se le llama histórico-mesiánica. Entonces, permítanme leer nuevamente Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el asolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Entonces, las interpretaciones realmente erradas aquí meten casi todo lo que va a suceder en el final de los tiempos. Meten al anticristo, meten a la bestia, meten a toda la maldad, ¿verdad?, que va a suceder. Pero vamos a ir viendo, como les decía, parte por parte para que nos quede bien claro. Vamos a ver nuevamente, y vamos a reafirmar y a dar más información de por qué estas 70 semanas, estas 70 semanas son semanas de años. Literalmente, la profecía declara aquí, y esto lo vimos ahorita en el versículo 25, que
el tiempo establecido por Dios para estos eventos es para la nación judía, para concretamente la capital, Jerusalén, y dice, en el texto original, habla de 77. Ahí está el primer o uno de los puntos clave. ¿Cómo sabemos que son semanas? Bueno, un puntito por ahí es que en el original dice 7, no dice semanas, dice 7. Está utilizando la palabra Shabua, con S-H-A-B de bueno, U-I-A, Shabua. Esta palabra, que se traduce como semanas en la mayoría de las Biblias, literalmente es el plural de 7, es 7. Ajá. Ahora, en ese solo texto, ustedes al leerlo, y a lo mejor por eso algunas personas decían, ¿cómo sabemos que son años? No especifica si son días, si son semanas, si son meses o si son años. Eso es cierto. Nos confunde un poquito porque la traducción dice semanas. Ajá. Pero aquí vamos a ver algunas cosas importantes. En vista de los eventos profetizados que vienen ahí en ese mismo capítulo, en esa misma profecía, nos resulta obvio, debe de resultar obvio, que los 7 deben ser interpretados como años. Por eso es que me estoy refiriendo al mismo texto, el contexto del mismo texto que viene desde el versículo 1. Ahí podemos ya tener bases para decir que las 70 semanas son 70 años. Entonces, mira, ahorita, la semana pasada, que no fue hace 7 años, la semana pasada, les decía, ahí está Levítico 25. Pero aún en el mismo texto de Daniel 9, viene hablando de años, no de semanas. Por lo tanto, cuando vemos acá 70 semanas, sí podemos ya tener ahí una certeza de que son 70 semanas de años, lo cual nos da 490 años. Aquí hay una discrepancia que en un momento más voy a también a mencionar, porque algunas personas a lo largo de la historia que han estudiado, o sea, estudiosos serios que han estudiado esta profecía, dicen que estos 490 años, perdón, no son años contados como nosotros los contamos de 365 días, sino que se toma en cuenta el calendario judío, y el calendario judío está dividido en dos, el calendario civil y el calendario religioso. Entonces se toma en cuenta el calendario religioso, que es de 360 días. ¿Cómo es esto? Bueno, cada año o cada cierto tiempo, cuando les faltaba un año, integraban un mes en el calendario judío para ir más o menos a la par del tiempo que se ha contabilizado desde la perspectiva judía, que hoy estaremos en el año 5700 y pico, 7800, lo cual tampoco es exacto su calendario. No tenemos que pensar que su calendario es muy exacto, tampoco lo es. Pero hay esta discrepancia con el calendario gregoriano que nosotros tenemos, que es de 365 días. Pero ahorita vamos a ver que esto realmente no afectó para el entendimiento de esta profecía. Entonces, la escritura menciona dos tipos de semanas. O sea, cuando se utiliza la palabra Shebua, se puede traducir como 7 de días o como 7 de años, o sea, como semanas de días o como semanas de años. Estoy utilizando el sentido literal de la palabra Shebua, 7 de días o 7 de años. O sea, hay algunas veces en que sí se refiere a 7 días y hay algunas veces en que se está refiriendo a 7 años. Quiero decirles que la gran mayoría de los eruditos, al estar buscando, la gran mayoría de los estudiosos serios de la palabra de Dios, coinciden, todos están plenamente convencidos de que en Daniel 9 se está hablando de semanas, de años, no de días. Ahí tienes otro respaldo. Pero te voy a dar ahora 4 razones ya más concretas de por qué estos 7 se toman como años y no como días. Y esto es dado directamente de la palabra de Dios. Primero, si tú lees el capítulo 9, en los primeros 2 versículos de Daniel, ahí es donde te digo que el profeta viene hablando en términos de años. No lo voy a leer ahorita, lo voy a leer ahorita para que lo veas. Y él ha estado pensando en años y también en múltiplos de 7.
Ahí tú tienes dos referencias desde el versículo 1 que dice, en el año primero, ahí está, año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías. Ahí la profecía que vimos la semana pasada. Ahora, ¿qué decía esta profecía? Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Viste? Aquí el contexto del capítulo donde está la profecía está haciendo referencia al evento que tú y yo ya conocemos, la cautividad y por qué fue la cautividad. Entonces, la cautividad de 70 años nos hace referencia a Levítico 25, donde Dios dice que se va a contar semanas de años. Pero ahora ya también tenemos el análisis textual o literario de la palabra Shebúa, que literalmente dice 7. Y vemos ahora cómo el contexto está hablando de 70 años. Número 2, para que tú lo tengas claro. La semana pasada leímos el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Anótalo nada más. Segundo libro de Crónicas 36, 21. Ya lo vimos la semana pasada. Ahí es donde se da cumplimiento a la profecía de Jeremías, donde dice que por no haber descansado la tierra y haber esclavizado a sus hermanos, 70 años iban a estar cautivos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Ahí tienes otro referente de cómo se cuenta el tiempo en años. Tercero, aquí tenemos otro tipo de análisis, que es una línea confrontativa y contradictoria. ¿A qué me refiero? Si los 7 a los que hace referencia Daniel en Daniel 9 fueran interpretados como días o fueran días literales, pues entonces todo el periodo de la profecía llevaría 490 días. O sea, ni siquiera el año y medio completo. Entonces, cuando tú ves lo que pasó en el año y medio siguiente o en los 2 años, pues caray, ni siquiera se empezó a cumplir, ni siquiera se empezaron a dar los eventos a los que hace referencia la profecía. Entonces, es imposible que haya una idea de días que sean 490 días, o sea, 70 semanas literales, ¿verdad? De días. Todos los eventos que se van mencionando, que ahorita los vamos a analizar, pues definitivamente no se pudieron haber cumplido en 490 días. Y sabemos nosotros que la reconstrucción de Jerusalén e incluso la mención del Mesías, pues no se dio en un periodo de 2 años. Fueron, ahorita lo vamos a ver, aquí es donde vamos a aprender y es el centro de este mensaje. Y número 4, la palabra hebrea para 7 se usa por el mismo Daniel en el siguiente capítulo, en el capítulo 10, versículos 2 y 3. Nada más anótalo, porque no te lo voy a poner. Daniel 10, 2 y 3. Ahí vas a ver la palabra semanas, pero en realidad, ahí vas a ver la palabra, semanas, donde ahí sí se utiliza el término de semanas. ¿Por qué? Porque se hace una referencia al ayuno de Daniel. Capítulo 10, Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. Entonces tú te vas a dar cuenta que ahí sí hace una referencia de semanas porque dice 21 días. Y hace esa aclaración. Entonces cuando se va a utilizar Shebúa en días, Daniel hace la aclaración que efectivamente son días. ¿Por qué? Porque imagínate un ayuno de 3 semanas de años, pues se nos muere Daniel antes, ¿verdad? O sea, sabemos que el ayuno de Daniel duró 21 días y eso, bueno, ya es 21 días de estar ayunando, comer pues nada más frutas y verduras, pues está fuerte, ¿verdad? Pero ese es el famoso ayuno de Daniel. Ahora, Aquí quiero nada más hacerles una breve mención. Dentro de estas interpretaciones erradas o equivocadas, como no les queda muy bien claro el tiempo, en su idea, en su línea de interpretación, han tomado las 70 semanas de días, o sea, dicen, no, son 70 semanas de días, y luego las convierten en años, ¿no? O sea, en algún punto dicen, no, a partir de aquí son años. Esto es lo que hace la postura amilenialista. O sea, se refiere a
que todos los eventos finales van a suceder antes del milenio, que eso también lo vamos a ver en su momento para que tú sepas de qué se trata esto del milenio que menciona la Biblia. Y dicen los amilenialistas, perdón, no son los que dicen que suceden las cosas antes del milenio, sino que suceden durante el milenio. Y dicen que hacen esta mezcolanza de tiempo, de días, de que en algunos puntos son días y que luego son años. Entonces es realmente muy confuso y no se llega a nada. Y hay otros que interpretan las 69 semanas, yo sé que son 70, pero interpretan las primeras 69 como una unidad literal de tiempo, sí, pero de pronto la última semana dicen que ya es un periodo indefinido de tiempo. Entonces, miren, aquí yo creo que ustedes pueden ver la inconsistencia de esas posturas. Dicen, las 69 semanas sí son años, pero la semana 70 ya es un tiempo indefinido, ya no se sabe. ¿Basados en qué? ¿Ok? Ahí ya no hay una consistencia. O sea, ¿en qué momento el texto dice que la última semana es un tiempo indefinido? ¿De dónde nos podríamos agarrar? Como vamos a ver hoy, eso no se puede. Muy bien. Ahora que tenemos ya un poquito más consistencia, ya más herramientas, más conocimiento para saber que estamos hablando de 70 semanas de años, o sea, 490 años, que esta profecía se tendría que cumplir en ese periodo de tiempo. Ve la consistencia. O sea, el mismo ángel está diciendo, acuérdate que es una profecía de un ángel, o sea, viene del cielo directamente esta palabra, y le está diciendo, en estas 70 semanas de años se van a cumplir los siguientes eventos. Ahora, tú ves que ahí el ángel separa esas 70 semanas en tres en tres etapas. Dice 7 semanas, luego 62 semanas y luego la semana 70. ¿Ok? ¿Por qué el ángel habla así? O sea, es como raro, ¿verdad? Hay algunas ideas que hoy vamos a compartir que nos van a aclarar esto. Primero, vamos a enfocarnos hoy principalmente en el versículo 25 de esta profecía. Y dice el versículo 25, ahí lo tienen ustedes en pantalla. Dice, conoce pues, está hablando el ángel, y entiende. Entonces, mis queridos amigos, esta misma instrucción, este mismo ánimo que le da el ángel a Daniel es para nosotros. Tenemos que conocer y entender. Pongan atención entonces. Dice que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, mira qué clara es la escritura, habrá 7 semanas y 62 semanas y volverá a ser edificada. En ese tiempo, en la plaza y el muro, pero será rodeado de tiempos angustiosos. Entonces, mira, fíjate qué claro es el ángel. Dice, en 69 semanas va a suceder. Va a ser empezado a contar desde la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ojo que no dice hasta la muerte del Mesías príncipe, sino dice hasta el Mesías príncipe. Entonces, ahí muy claramente el ángel está diciendo, la profecía dice, que empieza con la orden que va a ser dada para la restauración de la ciudad, y va a culminar la semana 69 en la venida del Mesías príncipe. En esas 69 semanas se dividen en 7 semanas y luego en 62 semanas. ¿Se acuerdan que les decía que primero habla de 2 eventos buenos, esta profecía? Aquí los tenemos. La restauración de Jerusalén y la venida del Mesías. Y estos 2 eventos marcan el principio y el final de la semana 69. Todavía falta la 70. Entonces, esto iniciaba con la orden, con el decreto. ¿Y quiénes daban los decretos? Los reyes, exactamente, muy bien. Los reyes son los que establecían y daban las órdenes que salían como decretos, ¿verdad? ¿Cuándo entonces se dio este decreto? Muy bien.
Pues si ustedes buscan en la Biblia y son así muy, muy minuciosos, lo cual espero que sí lo sean, ustedes van a encontrar realmente en la Biblia 4 momentos en los que se hizo este decreto. Quiero decirles, estamos hablando realmente del mismo decreto y al mismo tiempo diferente. ¿A qué me refiero? Te lo voy a poner aquí en pantalla. El primer decreto, no está, ¿verdad? ¿Sí está? El primer decreto fue de Ciro, ¿sí? No, perdón, ese no lo tenemos. No. El primer decreto fue de Ciro el Grande, ¿ok? Esto fue en el año 538 a.C. Y esto ustedes lo van a encontrar, anoten por favor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 al 23. Segundo libro de Crónicas. ¿Ven por qué les dije que tenían ahí, que tuvieran ahí su papel, su cuaderno, su pluma? Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Y también encuentran una referencia en Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 4. Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y si quieren todavía más, tienen en el capítulo 6 de Esdras, versículos 1 al 5. Este es el primer decreto, pero este decreto decía, la instrucción era, o la orden era, la reconstrucción del templo. Ojo, ahora, número 2. El segundo decreto viene por parte del rey Darío de Persia. Ojo que todos estos reyes no eran judíos, ¿ok? Porque eran parte de los dominadores, de los que llegaron a dominar a Jerusalén en esos 70 años. Por eso esos 70 años ahora nos sirven también como marco histórico de referencia, esos 70 años de cautividad, por no haber descansado. Entonces, resulta que el rey Darío llega al reinado y él pide la documentación. Él dice, a ver, ya había un decreto, a lo mejor escuchó, los libros de historia le contaron. ¿Qué pasó con eso? Y resulta que no se completó ni siquiera la reconstrucción del templo. Entonces, Darío vuelve a sacar una orden de reconstrucción, y esto ustedes lo encuentran en el libro de Esdras, capítulo 6, versículos 6 al 12. Esdras, capítulo 6, versículos 6 al 12. ¿Qué sucede? Pues que hay una serie de oposiciones, la gente no quería, o sea, enemigos no querían, y entonces se vuelve a detener, pero este decreto también era para la reconstrucción del templo. Viene un tercer rey, y este rey es Artajerjes, hijo de Jerjes, por cierto, ¿ok? Y entonces aquí vemos este decreto que sale de Artajerjes. Está en el libro de Esdras también, capítulo 7, Esdras, capítulo 7, versículos 11 al 26. Solo que este decreto tiene una particularidad. Se le da, este documento, porque salían en documentos, se le da al sacerdote y al escriba, que eran como líderes de lo que quedaba en el pueblo, en Jerusalén. Entonces, tenemos estos 3 decretos, ¿y por qué no los vamos a contar como el decreto que menciona la profecía de Daniel? Bueno, porque estos decretos se refieren a los trabajos de reconstrucción del templo principalmente y no de la ciudad. Además, como dato secundario, tuvieron oposición y esa oposición logró que los trabajos de reconstrucción no se llevaran a cabo. ¿Ok? Y entonces viene el cuarto decreto, la cuarta orden, que si ustedes van viendo es la misma, o sea, es el decreto sobre el decreto porque no se lograba. Este decreto, este cuarto decreto, también lo da Artajerjes, pero ahora lo da directamente a nuestro muy conocido, que ojalá lo hubiéramos conocido en persona, amigo Nehemías, el autor del libro de Nehemías. Si ustedes tienen la base bíblica, en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 1 al 7, donde ahí Nehemías se entera de que la situación en Jerusalén sigue igual o peor, y también en el capítulo 2, versículos 1 al 8. Estos 2 capítulos, primero
Nehemías se entera de que la situación en Jerusalén está terrible, está peor que nunca, a pesar de los intentos de reconstrucción. Y luego en el capítulo 2, después de varios días de estar deprimido y llorando, el rey Artajerjes lo ve. Acuérdense que Nehemías era funcionario del rey Artajerjes y le dice: ¿qué te pasa? Y a partir de esa conversación es que viene el decreto que vamos a tomar como base, que es el inicio de las 70 semanas. ¿Ok? Y esto ya ustedes pueden tener, escriban por favor Esdras 6:14, el libro de Esdras 6:14, donde ustedes pueden ver que este decreto se refería concretamente a toda la ciudad. Y si ustedes han leído el libro de Nehemías, se darán cuenta que el proyecto que Nehemías inició fue de la reconstrucción de la ciudad, no de la reconstrucción del templo nada más. Y es maravilloso porque vemos a reyes paganos siendo usados por Dios para cumplir esta promesa. En este caso, el rey Artajerjes. El rey le dio cartas, estuvo de acuerdo y dio orden incluso de que se les diera materiales para la reconstrucción de la ciudad. Y todo esto sucedió, anoten esto por favor porque este es un dato importante, en el primer mes del calendario judío religioso. El primer mes del año judío religioso es el mes de, no le estoy haciendo publicidad a nadie, es el mes de Nisan. ¿Ok? Por eso los entendidos tenemos puro Nisan. Ahora miren, les voy a poner acá Nehemías capítulo 2, que era uno de los textos que les estaba mencionando, porque aquí ustedes van a ver claramente que dice: sucedió en el mes de Nisan, ahí está, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, acuérdense, Nehemías era el copero del rey, tomé el vino, Nehemías está hablando, y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, y entonces ahí viene todo lo que les comentaba de esa conversación. Pero ahí tienen, sucedió en el mes de Nisan, que es el primer mes del calendario judío religioso, ¿ok? En el primer mes del rey Artajerjes. Ahora, aquí ya viene lo bueno. Agárrate, por favor, porque aquí es donde de esas veces que cuando alguien dice: oye, ¿cómo sé que la Biblia es la palabra? Aquí hay una de esos datos que nos van a ayudar a decir: mira esto, qué maravilloso es. Ok, anótale, por favor. Artajerjes inició su reinado, algunos lo fechan concretamente en el 464 a.C., año 464 a.C. Algunos lo ponen en el 65, ¿por qué? Porque empezó como a la mitad, ¿no? Y entonces quieren contar el primer año, empezó como a la mitad del 64, y como cuentan el primer año ahí, en ese tránsito, ¿verdad? Del 64 al 65. Pero por favor, te voy a pedir que pongas el dato del 464 el año 464 antes de Cristo. Acuérdate de eso. Ahora, si tú lees Esdras capítulo 7, que ya fue uno de los textos que dimos, ahí nos vamos a encontrar con toda claridad que el decreto, este último que te dije, el del rey Artajerjes dado a Nehemías, que tú lo ves en el capítulo 2 también del libro de Nehemías, es paralelo el texto, fue dado, ahí está el dato concreto, clarísimo, de que fue dado en el 7º año del reinado de Artajerjes. ¿Ok? Te lo voy a leer, es Esdras 7:7. Dice: y con él Esdras subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel. O sea, dice ahí en el texto, creo que no lo tienen en pantalla, capítulo 7, versículo 7 del libro de Esdras. Dice acá: y con él, o sea, se está refiriendo a Esdras, subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, todos para la reconstrucción de la ciudad. Y ahí dice: en el 7º año del rey Artajerjes. Entonces, si tenemos que Artajerjes empezó su reinado en el 464, nos va a dar ahí y le restamos 7 años, o sea, 7 años después,
ahí vamos a llegar al 457 antes de Cristo. ¿Se acuerdan que Cristo divide la historia? Yendo hacia el pasado se cuenta de derecha a izquierda, o sea, va aumentando de derecha a izquierda los años, de izquierda a derecha, que es hacia donde estamos, el lado de la historia que estamos nosotros, va hacia la derecha aumentando. Por eso, cuando vemos hacia el pasado, del pasado hacia Cristo, los años van reduciéndose en su número. Por eso acá ya estamos en el año 457 antes de Cristo. Luego vamos a tener un periodo de 7 semanas, que es la primera división que hace la profecía. 7 semanas de años serían 49 años, ¿verdad? Ese es el primer periodo. Y el segundo periodo de 62 semanas, que divide el ángel, la profecía, se corresponderían a 434 años. ¿Ok? Se piensa, esta es una de las razones de por qué se cree que el ángel dividió este tiempo de esta manera, que tan solo el remover los escombros de la ciudad destruida de Jerusalén, tan solo en la limpieza se llevaron 49 años. Solamente en limpiar el territorio, ¿verdad? Y fue toda una generación para eso. Entonces tenemos 457 años, cuando fue dada, en el año 457, cuando fue dada la orden. ¿Ok? ¿Hay preguntas? En el 457, ahí lo fechan. 457 es el decreto que estamos contando, la orden. ¿Por qué? Porque aquí el rey Artajerjes ya da la orden de la reconstrucción de la ciudad y se la da ya directamente a Nehemías, que es el que llevó a cabo, el que cumplió con la reconstrucción de la ciudad, no solo del templo. Entonces, si a 457 le restamos 49 años, que son las primeras 7 semanas, vamos a llegar al año 408 antes de Cristo. Ajá. Y luego tenemos el siguiente periodo de 434 años, que serían las 62 semanas. Y ahí, restándole a 408, 434, llegamos, amigos, ni más ni menos que al año 27 después de Cristo. Entonces, miren, la fórmula está así. Me parece que la puse una laminita. ¿Ya está? Ok, ahí está la formulita, ¿verdad? ¿Cómo llegamos al año 27 ya después de Cristo? Les decía que había alguna discrepancia en cuanto al conteo del tiempo. Bueno, hay un estudio realmente muy minucioso de un hombre llamado Sir como así de Inglaterra, que los nombran Sir, ¿no? Que se llama Sir Robert Anderson, un predicador, un evangelista y también abogado irlandés. Él vivió en el siglo XIX y él se enfrascó en esta profecía y concretamente en la cronología de esto que menciona el ángel en el libro de Daniel, comenzando también, él también decía, es el decreto de Nehemías, el que les dije yo, pero él fechó en el año 445 antes de Cristo, el inicio, y lo llevó hasta el término hasta la entrada triunfal de Jesucristo, le dio el año 32 después de Cristo. ¿Por qué hay esta discrepancia con el dato que yo les estoy dando? Bueno, porque él utilizó el calendario judío religioso y contó, para hacer el conteo de los años, convirtió los años en días, ¿sí? Contó miles de días, lo cual también se ha hecho en el dato que yo les acabo de dar. Entonces, por eso es que en vez del 27 le da a él el año 32, pero al parecer en sus estudios él no tomó el dato de Esdras capítulo 7, versículo 7, que les acabo de dar, donde dice en el año 7º del rey Artajerjes. Y entonces, por eso hay esa discrepancia. Pero aún con todo esto que les estoy diciendo, vean por favor la diferencia. Estamos hablando de solamente 5 años de diferencia. O sea, yo no sé si me están entendiendo, pero para hacer un conteo de 5 siglos, que haya una diferencia de 5 años nada más. Oye, ni cuando mandas tu ubicación por WhatsApp es tan precisa.
Ahí te dice precisión 68 metros. No. O sea, esto es una cosa verdaderamente impresionante, tomando única y exclusivamente datos bíblicos. ¿Qué te parece eso? Ahora, quiero que me entiendas, por favor, qué Dios tenemos. Porque además dice la profecía que todo esto se iba a cumplir en tiempos difíciles. Para que tú me entiendas que todo lo que Dios nos promete, no importa cómo esté la situación que nos está rodeando, se va a cumplir la bendición de Dios y Él te la ha prometido. La situación económica, la situación política, la situación de enfermedad, de salud, del mundo entero, no detiene el cumplimiento que Dios le da a su iglesia, a sus hijos, a los suyos. Se van a cumplir porque se van a cumplir en medio de la peor de las situaciones. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Ahora, vamos a adentrarnos en la médula del mensaje de hoy. Y al terminar esto, va a terminar el mensaje para ir por pedacitos. ¿De quién habla la profecía? Porque en estas interpretaciones cerradas se mete al diablo ahí, se mete al anticristo, se mete al hijo de la simiente, de la simiente de la serpiente. Les recuerdo, mejor dicho, les digo, para que lo anoten. En esta profecía hay 3 temas que nos pone Daniel, bueno, que el ángel le puso a Daniel y que es para nosotros también. El primer tema es la aparición del Mesías, ¿ok? Ahí lo dice con toda claridad. El segundo tema son las obras que vendrá a cumplir el Mesías. Y el tercer tema son las consecuencias de rechazarlo. Acuérdate, por favor. Mira, déjame decirte, a lo mejor hablándote un poquito en mi carne, ¿verdad? En esa parte humana que tenemos todos y con la cual trabajamos y luchamos todos. Cuando yo doy un mensaje como el del domingo pasado, donde expreso con toda claridad el valor que tiene para Dios el día de reposo, el reposo de la tierra. Yo en mi carne espero que a la semana siguiente, si teníamos 30 conectados, haya 60. Eso es lo que yo quisiera, ¿verdad? Porque les llegó el mensaje y todos están entendiendo. Si yo tengo 40 conectados el domingo y luego en la semana veo que el mensaje lo ven 400, 500 personas, caray, yo esperaría que esas 500 personas estuvieran conectadas al siguiente domingo. ¿Tú crees que sea muy iluso yo? Bueno, es mi carne, ¿no? Yo deseo eso en mi carne. Ojalá pase. Pero vimos con toda claridad el valor que Dios le da al reposo y lo que pasa por no reposar, por no honrar a Dios en este día. Por eso es tan importante, por eso es que es de vida o muerte que tú entiendas, que tú recibas la enseñanza del domingo pasado, ¿sí? Para que aprendas a poner el reposo del Señor como lo número 1, porque no solamente es algo del pasado, es algo del presente. Que tú estés rechazando constantemente en tu presente la palabra de Dios te va a traer consecuencias en algún momento. Te repito, Dios cumple su promesa. Y Él no se va a detener, por difícil que esté la situación, Él no se va a detener de bendecirte. Pero tampoco se va a detener su mano si insistimos en deshonrarlo, sobre todo en su reposo. Así que ahí están los 3 temas. La aparición del Mesías, las obras que vino a cumplir y las consecuencias por rechazarlo. Quiero decirte, ya están ahí los 3 temas, que Israel es circunstancial. Israel no es el centro de esta profecía. Y quiero decírtelo claramente porque alrededor, tal vez ya has escuchado y si no vas a escuchar, pero alrededor del mundo hay toda una idea, toda una teología, toda una interpretación de la Biblia centrada en la nación que está allá en el Medio Oriente. Y casi te dicen que si ves a un judío te vayas y los sobes o algo para que se... O sea, lo que estoy tratando de decir es que ha habido una sobreexaltación, o bueno, una exaltación de la nación judía. Dentro de esta serie de mensajes de este año va a haber una serie dedicada a Israel, para que tú entiendas bien claro
Cuando Dios dice que va a bendecir a Israel, no se está refiriendo a la nación que está allá. ¿Ok? Israel, la nación, geográficamente, y la gente que estaba allá, era circunstancial. Ellos no son el centro de la profecía. Simplemente allá sucedió, allá se dieron estos eventos. Entonces, el centro de esta profecía es Cristo. No es el anticristo, no es el hombre de pecado, ni tampoco es Israel. Es Cristo. Esto es básico. Ahora, anota, por favor. Hay 6 profecías que se dan aquí. 6 cosas que va a cumplir el Mesías. Y están divididas en 2 secciones. Fíjate cómo te lo estoy dando así. Todo como cuando vas al sushi, ¿verdad? Que te filetean ahí, te dan así el pedacito, ahí te lo colocan. Para que lo puedas entender y digerir muy bien. Gracias a Dios por todos los estudiosos que lo han hecho, que han hecho un trabajo fabuloso para todos nosotros. Los primeros 3 puntos, ojo, están relacionados con el pecado del ser humano y lo que Dios va a hacer para limpiar para quitar ese pecado. La primera obra, anótala, te voy a dar las primeras 3, son terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Ahorita te lo voy a decir. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Ahí está, ¿verdad? ¿Eso sí lo tenemos? Ah, ok. Ok, la primera sección está dedicada al pecado del ser humano y cómo Dios elimina el pecado. Ustedes que nos escuchan en nuestro podcast en este momento, si ustedes obviamente no pueden ver la imagen, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, buscar este mensaje y ahí van a encontrar las imágenes para que en su estudio pueda apoyarles. Entonces, dentro de la primera parte, dentro de la primera sección, que es el pecado del ser humano y quitar el pecado, la primera acción que realiza el Mesías es terminar la prevaricación, la segunda es poner fin al pecado y la tercera es expiar la iniquidad, tal cual, textual como lo dice la profecía en el versículo 24, me parece. Sí. Terminar la prevaricación, número 1. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Todos estos términos que a lo mejor hemos escuchado muchas veces, pero no sabemos, ahorita se los voy a aclarar. La segunda parte, la segunda sección, tiene que ver con el reino de Dios y su establecimiento. En esas 3 siguientes acciones que el Mesías llevaría a cabo está, número 1, traer la justicia perdurable, como lo dice el texto. Claro que sí. Los puntos que... No, es cierto. Vamos a ir un poquito más despacito. Es que ¿saben qué? Que me emociono. Y luego digo, ay, no quiero que alguien se me duerma, pero sí, perdonen, me parece que me subí a galope, ¿verdad? Bueno, la segunda sección del bosque de Chapultepec. No, la segunda sección de cómo se dividen estas 6 profecías. La segunda sección tiene que ver con el reino de Dios, con el establecimiento del reino de Dios en la tierra, y las obras que el Mesías tendría que realizar son las siguientes. Número 1, traer la justicia perdurable. De hecho, simplemente les estoy extrayendo lo que dice el versículo 24. Ustedes lo pueden encontrar ahí. Número 2, sellar la profecía en su cumplimiento. Esto sí, anótalo por favor. Sellar la profecía en su cumplimiento final o conclusión. Sellar la profecía en su cumplimiento final o conclusión. Y la tercera es el ungimiento del santo con mayúscula, ¿verdad? No vayan a pensar en ustedes, no vayan a pensar en algún personaje histórico, y menos en el santo contra las momias de Guanajuato. ¿Ok? Es una película acá mexicana muy famosa, una película de culto que les recomiendo que la vean porque es muy buena. Bueno, entonces, las tres obras del Mesías en la segunda parte: traer justicia perdurable, número 1, sellar la profecía en su cumplimiento, número 3, el ungimiento del santo, o sea, ser ungido el Mesías.
Entonces, ya nada más al ver estas 6 obras profetizadas en el libro de Daniel, nos damos cuenta que todas encajan con Jesucristo, su persona y su obra. Ajá. ¿En qué momento el anticristo vendría a ser algo como esto? ¿Verdad? Es que pastor, ahí dice el desolador. Vamos a ver de quién se trata el desolador. La tierra desolada, acuérdate del cautiverio. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Ok, vamos a ver una por una de estas. Número 1, dice Jesús, ahora yo les voy a poner a Jesús para que veamos el cumplimiento de su obra. Y lo vamos a ver bíblicamente. Lo que vas a tener ahorita es un respaldo totalmente bíblico. Número 1 dice que Jesús terminó con la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? El término prevaricación nos habla de transgredir, transgresión. ¿Qué es transgresión? Traspasar, es romper, es un rompimiento, es un quebrantamiento, ¿ok? Entonces, ¿cómo viene el pecado? Con la transgresión de la ley. ¿Cómo llegó el pecado a la humanidad? Cuando existía una sola ley. No comas de ese fruto. Puedes comer de todos menos de ese. ¿Ah? Entonces, el primer ser humano transgredió, rompió, fue más allá del límite establecido por Dios. Teniendo todo, se quiso comer el que no debía y pum, ahí se transgredió. Entonces, prevaricación es transgresión, rompimiento, quebrantamiento de la ley de Dios. Ahí tú vas a tener en esta lámina algunos textos bíblicos que en el mensaje, en el video ya los vas a tener ahí. Entonces tú puedes regresar al video para que veas Ezequiel 2:3, Romanos 5:12 al 21, Hebreos 9:15, Oseas 8:1 al 4. Pero vamos a todos esos textos nos hablan, por ejemplo, Oseas nos va a hablar también en profecía, pero ya Romanos y Hebreos nos hablan de Jesús. Nos hablan de lo que Jesús hizo. Tal como lo dice Romanos 4:25. Acá está. Dice Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, se está refiriendo a Jesús. Si tú quieres leer el capítulo 4, vas a ver que está hablando de Jesús, Pablo, y dice el cual, o sea, Cristo, o sea, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A ver, te voy a pedir, ya que tienes una pluma y un cuaderno ahí en tu poder, te voy a dar 2 minutos para que rápidamente hagas un recuento de todas las veces que has transgredido la ley de Dios en tu vida. Por favor. ¿Listos? Imposible, ¿verdad? O sea, vamos. Dios de mi vida. Dios de mi vida. Por eso es glorioso que Jesús haya venido a terminar con las prevaricaciones. ¡Wow! Y dice aquí que Él fue entregado por todas las veces, como lo acabas de notar, incontables, que tú y yo hemos transgredido la ley. Aquí nadie se salva, aquí nadie es más bueno. Todos hemos transgredido la ley. Y cuando en los próximos mensajes te hable de cómo más profundamente, de cómo Jesús terminó con la transgresión, con nuestras transgresiones. No pienses en la ley de Deuteronomio, no piensa en su corazón, en obedecer a Dios. ¿Cuántas veces no hemos traspasado ese corazón de Dios? Él terminó. Cuando te hable en los próximos mensajes, yo creo que el que no termine en el suelo dándole gloria a Dios, ya no hay nada que hacer con él. Pero yo creo con todo mi corazón, como oré al principio, de que en todos a los que les llegue este mensaje, que les está llegando este río de vida, van a tener eso, vida y bendición en Cristo Jesús. Número 2, Jesús le puso fin al pecado. Entonces, la prevaricación o la transgresión da paso al pecado. Para que entiendan la diferencia. Sí se entiende, ¿verdad? O sea, prevaricación no es pecado. Prevaricación es lo que te lleva al pecado. Como la desobediencia. La desobediencia es lo que te lleva a pecar. Entonces Jesús puso fin al pecado, es el número 2. Ahí ya tienes en esta lámina una cantidad de textos para que tú puedas revisar punto por punto cómo hay un respaldo tremendo
referentes a Jesús, tanto del Antiguo como por supuesto del Nuevo. En este te voy a dar 3 textos. Vamos a ver 3 textos, además de los que ya tienes ahí. Vamos a verlos en pantalla. El primero, Jeremías, capítulo 31, versículo 34. ¿Y sabes por qué los vamos a leer? ¿Te acuerdas que yo te dije que que mi reto no solo es darte información, sino llevar alimento a tu corazón? Ya te di una parte de ese alimento. Si no lo ubicaste, ahorita te lo voy a recordar. Pero aquí Dios me llevó con un acento especial en este mensaje, porque Él quiere hacerte libre de la peor de las esclavitudes. Mira lo que dice acá Jeremías profetizando. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo. Ay, yo digo, Señor, quiero que llegue ese día donde no les tenga que estar enseñando lo mismo y que no lo aprendan. Pero mira, vaya, dice acá Jeremías, el Espíritu de Dios por medio de Jeremías, y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, por favor, conoce a Jehová. Porque, ay, digo, Señor, amén, porque todos me conocerán. Y yo creo, amigo, que esto es lo que va a suceder en estos tiempos. Que la gente, al darse cuenta que no hay salida ni en la ciencia, ni en la política, o sea, que confiar en el ser humano trae maldición, van a venir a los pies de Cristo. Así que vele a hablar a tu papá, vele a hablar a tu mamá otra vez, a tu hermano, a tu tío, a tu hijo, veles a hablar a tus amigos. La tierra está convirtiéndose, la cosecha está convirtiéndose en una cosecha lista para que vayamos a recogerla. ¿Amén o no? Dice acá, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos, mira, tu hijo, tu bebé, hasta el más grande. Dice Jehová, ya personas en su cuarta, quinta edad, como nuestro querido Charlie, que ya vemos como que no da para mucho, pero el Señor lo va a fortalecer. Charlie, perdona que te agarre de baja. Es nada más para... Te amo con todo mi corazón, mi querido Charlie. Dice, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, y mira esto, porque perdonaré la maldad de ellos, y lo mejor es lo siguiente, y no me acordaré más de su pecado. Hay personas que necesitan dejar de estar hablando de su pecado. Hay personas que necesitan cerrar, dar la vuelta a esa página, porque Dios te está diciendo, ya no hablemos de tu pecado. Tenemos tantas cosas, yo tengo tantas cosas para ti, de las que quiero hablar contigo. ¿Por qué te insistes? ¿Por qué estás insistente en hablar de cochinadas, de porquerías? Vamos adelante, tengo grandes cosas para ti. Y mira cómo esta profecía, dices, ¿y esto qué tiene que ver con Jesús? Mira Hebreos capítulo 8, versículo 12. Ve cómo utiliza las mismas palabras, dice, porque seré propicio a sus injusticias. Y ahí es Jesús hablando. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Ves? Dios te está hablando. Esto es alimento a tu espíritu, es libertad a tu alma. Y mira, por si tienes dudas, Hebreos ahí mismo, siguiente capítulo 9, 26. Dice, de otra manera, hablando de Jesús, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio de la historia de la humanidad. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó. La consumación de los siglos inicia con la primera venida de Jesús. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Sabes lo que está diciendo Jeremías, el autor de Hebreos? Y en una sola persona, el Espíritu de Dios por medio de estos autores. Yo recibo esto y no puedo dejar de estremecerme y quiero caer al suelo y quisiera no levantarme nunca más de ahí hasta que Jesucristo me levantara en sus brazos, porque esto hace explotar mi cerebro, mi mente, mi corazón, mi espíritu, porque yo me conozco y lo que dice aquí
es que entre Dios y yo, que entre Dios y tú, ya no está el pecado. Oye, pero ¿cómo si acabo de pecar ayer? Hoy, ya no está el pecado. Ahí dice, para quitar de en medio, Él se presentó una sola vez. ¿Y qué dice después? Otra vez dilo, para quitar el pecado que había entre tú y Él. Mañana cuando te despiertes, el jueves, no va a haber pecado entre Dios y tú. No. Deja de hablar de tu pecado. No pongas atención a tu pecado. Pon atención en Cristo. Y empieza a hablar con Él de lo que Él tiene para ti. No de la basura que tú le traes todos los días. Esa ya no está. Oye, es como si ahorita que terminemos el servicio, tú pides comida, que te la lleve Uber Eats a tu casa y te lleva toda la comida ahí en desechables y las servilletas y los vasos, y terminas de comer y echas todo a la basura y al ratito llegas y no está la basura. Y dices, pero si yo acabo de tirar, es que ya no está. Ya no hay pecado porque Él lo quitó de una vez y para siempre. Gloria a Dios. Tercero, Dios expió la iniquidad. Ok, ¿qué quiere decir la palabra expiar? La palabra expiar quiere decir pagar. Ok, es un pago. Entonces, recuerda por favor que cada maldad tuya genera una deuda. Cuando tú transgredes la ley, cometes un pecado, adquieres una deuda con Dios. Si tú ofendes a tu prójimo, adquieres una deuda con tu prójimo. Si tú le mientes a tu prójimo, adquieres una deuda con él. Ajá. Y se tiene que pagar esa deuda. La expiación es el pago de esa maldad, de esa ofensa, ¿ok? De ese pecado. Pero también expiación quiere decir reconciliación. Fíjate qué impresionante. Te pongo el ejemplo. A mí viene una persona y me dice, por favor, préstame 20,000 pesos. ¿Ok? Le digo, ok, ten estos 20,000 pesos. ¿Cuándo me los va? Esa persona me dice, te los pago en un mes. Ok, llega el mes, págame los 20,000 pesos. Y me dice, no tengo, te los pago en 15 días. Ya en 15 días, llegan 15 días y no me los paga. ¿Qué me debe? Vas a decir 20,000 pesos, pero ya ahora me debe 2 mentiras, 2 incumplimientos. Y si sigue así, y si luego le agrega, todavía sazona sus mentiras con más mentiras, es que esto, es que lo otro, es que yo esperaba, es que acá, ¡pum!, empieza a crecer la deuda. Ajá. La expiación, ojo, es que esa persona llegue y me diga, te pido una disculpa porque te mentí 4, 5, 6, 7 veces. No había hecho nada por obtener el dinero que tú me habías prestado. Te confieso que te mentí. Aquí están tus 20,000 pesos y te doy 5,000 pesos más por todo el agravio que pude haber generado a tu persona. Ahora, quiero que pongas atención en esto, porque yo creo que todos lo hemos sufrido. ¿Cómo voy a estar yo? ¿Cómo me voy a sentir cuando esa persona me pide dinero prestado, no me lo paga y además me miente? ¿Cómo me voy a sentir yo con esa persona? ¿Verdad? Hay algo entre nosotros, hay algo que no nos permite tener una relación. Pero si esa persona llega, me confiesa que me mintió, me da mis 20,000 pesos y me da 5,000 pesos de más, ¿cómo me voy a sentir con esa persona?
¿verdad? Esa cosa que estaba en medio se quitó. Y ahora podemos tener una relación porque falló, pero aceptó su falla y además retribuyó, restituyó. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que tú deberías de hacer cada vez que ofendes a alguien. Ojo que dije cada vez que ofendes a alguien, no a las personas a las que les debas, pero también a las personas a las que les debas. Uh-huh. Dios te perdona si tú le debes a una persona dinero, claro que te perdona. Pero si tú estableces en tu corazón delante de Dios y le dices, Señor, yo quiero que tú me des para pagar porque yo no quiero ser deudor de nadie. Y te estableces en tu corazón pagarle a la persona que le debes, aunque esa persona ya no tome en cuenta el dinero. Aunque sea una buena persona cristiana y diga, yo ya se lo regalé. Pero si tú dices, estarás haciendo expiación. Y si en tu cabeza te pones y le dices, le voy a dar todo lo que le agravié, le voy a dar más de lo que le debo porque lo agravié, entonces ahí va a haber reconciliación por causa de una deuda. Uh-huh. Pero a toda persona, quitando el elemento económico, a toda persona que hayas ofendido, ¿sí?, se requiere expiación para que haya reconciliación. Ahí tienes los textos, Salmo 32, los que están ahí, pero quiero que leamos concretamente segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice este texto escrito por Pablo, dice, y todo esto proviene de Dios, ojo, quien nos reconcilió con Él mismo por Cristo, ¿ves? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes que el ministerio de la reconciliación no es solamente, pues mejor dicho, te voy a decir, es doble? Es lo que te estoy diciendo. Mira la humanidad, mira tu familia, necesitan reconciliarse con Cristo. Él te dio a ti el ministerio para que por medio de ti tu familia se reconcilie con Dios en Cristo. Pero también el ministerio de la reconciliación implica todo esto, que tú vayas y hagas expiación, ¿sí? No como Cristo la hizo, sino que pagues las deudas para que pueda haber reconciliación con tus hermanos, o que ayudes a otros a que se paguen esas deudas de ofensas para que se puedan reconciliar, porque Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, de reconciliar a nuestros amigos, de reconciliar a nuestros familiares con Dios y de ayudar a que las personas también se reconcilien, y cuanto más que tú te reconcilies con aquellos con los que te habías irreconciliado. Ayer me habló una persona que se había irreconciliado conmigo. Y cuando me llamó por teléfono, escuché su voz, vino un número que no conocía, escuché su voz y le dije, hola, ¿qué tal? Y le dije su nombre. Y sorprendida esta persona me dijo, ¿se acuerda de mí? Le digo, claro. Ojalá un día me acepte una invitación a comer. Le digo, claro, el día que tú quieras. ¿De verdad? Yo no tengo ningún problema en mi corazón. El que lo tenía era esa persona. Adelante. Por supuesto, porque se nos dio el ministerio de la reconciliación. Y me dio mucho gusto escuchar y saber que toda su familia está pasándola muy bien, o mejor dicho, que está bien. Quise decir que está muy bien de salud en medio de la pandemia. Vamos a las siguientes 3 que tienen que ver con el reino, por favor. Siguientes 3. ¿Ven cómo Jesús es el centro de esta profecía? Dice el cuarto punto o primero de la segunda sección es Jesús trajo la justicia perdurable. Ahí tienes algunos textos y vamos a leer 2. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice Romanos 3, 21. Pero ahora, ojo con esto, por favor. Yo te voy a pedir que anotes ahí en tu cuaderno o subrayes en tu Biblia lo que te voy a decir que subrayes. Dice, pero ahora, aparte de la ley, te voy a pedir que subrayes aparte de la ley. Déjame terminar de leer el texto y te explico. Se ha manifestado la justicia de Dios, subraya justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, mírame, por favor. ¿Por qué te pedí que subrayaras aparte de la ley?
Porque nuestra tendencia como seres humanos y la tendencia de las religiones, o mejor dicho, todas las religiones, buscan obtener justicia o buscan construir su propia justicia en base a la ley. Esto es, a las obras. Te lo voy a volver a decir. Todas las personas en el mundo tendemos, muchas la hacen, pero todas las religiones, ¿sí?, te dicen que tienes que construir tu propia justicia en función de la ley, esto es, de las obras. Y entonces tú piensas que tú eres bueno por las cosas buenas que haces, que esa es tu justicia porque eres muy bueno. Y si te comparas con otros, vas a ser más bueno. Pero ese es solo un lado, ese es el lado A. Porque tiene el lado B, ese es el problema con la propia justicia. ¿Cuál es el lado B? Tus injusticias, tus prevaricaciones, tus maldades, tus deudas, tus ofensas. Y entonces, ahí también tendrías que obtener el merecido por transgredir la ley. Y entonces, ¿qué es más? ¿Tu justicia o tu injusticia? Y algunos todavía podrán llegar al extremo, al orgullo de decir, es que sí he cometido más cosas, he hecho más cosas buenas que malas. Pero no se dan cuenta que esto es como la putrefacción en una manzana o en una fruta. Ajá. ¿Qué pasa con una fruta que tiene 99% sano y tiene un gusanito ahí chiquitito? Dime una cosa, tú te compras una botellita de agua purificada, la que más te guste, en la que más confíes, Bonafont o la que sea. ¿Te la tomas? Si está sellada y la abres, ¿te la tomas? Claro que sí. Pero ¿qué pasaría si yo voy a tu baño? Y del WC, disculpen ustedes, pero del WC, que está limpio, tomo con un gotero, una gota, y voy a esa botella de agua purificada que tienes en tu mano y le echo una gota del agua del excusado. ¿Te la tomas? No. Tú sabes que por mucho que sea purificada esa agua, ese pedacito ya contaminó todo lo demás. Así es tu vida cuando tú cometes una falla, una falta, y haces 10 cosas, 100 cosas, 100,000 cosas buenas. No hay tal balanza. Tú no vas a poder llegar al cielo y vas a decir, a ver Dios, vamos a contar todas las cosas buenas que hice. ¿Sí? Y te vas a dar cuenta que fueron mucho más de las cosas buenas, de las cosas malas que hice. Y, Eso quiere decir que tú serías Dios y que sabes todo de ti y tú ya ni te acuerdas. Dios de mi vida, ¿verdad? Por eso es tan importante este texto de Romanos 3:21. Porque nosotros necesitamos algo más que la ley. Por eso dice, aparte de la ley no nos ayuda a construir justicia, nos ayuda a darnos cuenta de lo incapaces que somos, de lo inútiles que somos para justificarnos. No terminas de hacer algo bueno cuando ya hiciste 10 cosas malas. Por eso esto de la propia justicia son como las batas de los hospitales, o sea, te cubres una parte, pero tienes descubierto todo el trasero. Y no te das cuenta de que estás dando vergüenzas por todos lados y si tú según tú muy cubierto del frente. No. Me impresiona cómo hay personas, alimento a tu alma, a tu vida, palabra buena. Me impresiona cómo hay personas que creen que los demás no se dan cuenta de sus vergüenzas. Y todos se dan cuenta. No se lo dicen. Te puedo asegurar que las personas que te rodean se dan cuenta de las fallas que tú tienes. Solamente que hay como un acuerdo ahí, ¿verdad? No dicho, no escrito. No me digas nada, nos respetamos, nos sonreímos. Hola vecino, ¿cómo estás? ¿Verdad? Oh, muy bien. Pero saben perfectamente, como tú sabes, las vergüenzas del otro. Mejor fuera que fueras a hablar con él, con ella. Y si te rechaza, bueno, ya es otra cosa. Por eso nuestra justicia no pueden ser nuestras obras. Amigo,
Si tus vecinos se dan cuenta, ¿tú crees que Dios no se va a dar cuenta? Por eso dice acá, dice, aparte de la ley, gloria a Dios, se ha manifestado, no tu justicia, la justicia de Dios. ¿Cómo se manifestó? En Jesucristo. Y para que tú tengas su justicia, tienes que tener fe en Él. Y por eso es maravilloso cuando el mismo Jesucristo, para que pudiéramos entender, ejemplificó la justicia como la ropa, como el vestido que traes. Y decía, tus vestidos están manchados. Y no se trata de que tú los laves. Mira, aquí yo te traigo un vestido nuevo y limpio. Ponte mi vestido, dice Jesucristo. Ponte mis vestiduras. Sus vestiduras están limpias. No es tu justicia, es la justicia de Él la que te cubre y te hace justificado ante Dios. Capítulo 10 de Romanos, versículo 4, que respalda también, dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Y qué quiere decir que el fin de la ley es Cristo? Ahí implica dos sentidos, que Cristo cumplió con toda la ley, que la ley misma hablaba de Cristo, que Él la cumplió, que Él al cumplirla culmina con la ley, ya no es por ley, pero también es el principio de lo que viene. ¿Qué viene? Justicia a todo aquel que hace cosas buenas, a todo aquel que se porta bien, a todo aquel que ahora sí, ¿verdad? No, a todo aquel que cree. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres dejar de pecar? Cree. No te concentres en tu pecado, concéntrate en Cristo y pon tu fe en Él. Penúltima, segunda de la segunda sección, Jesús selló la visión y la profecía. Muy bien, aquí tenemos que entender que la palabra sellar, que menciona Daniel 9, tiene dos significados. El primer significado lo vimos hace poco cuando vimos Daniel capítulo 12. Donde dice, el ángel le dice a Daniel en el capítulo 12, sella este libro. Ese significado vimos que significaba que no iba a haber entendimiento, que nadie iba a poder entender hasta que llegara una generación, que les recuerdo, somos nosotros. You and me and you, y todos together. ¿Ok? Nosotros. Ya lo vimos, ahí está el mensaje. ¿Quieres verlo? Ahí está en nuestro canal de YouTube. Recordarlo, puedes hacerlo. Pero el segundo significado de la palabra sellar quiere decir certificar, ¿ok? Dar por hecho, o sea, certificar la veracidad. Entonces, cuando habla de que Jesús selló, es que Él cumplió, pero certificó las profecías. En otras palabras, ¿te acuerdas que Él mismo decía muchas veces, o los evangelistas decían, hizo esto Jesús, o dijo esto Jesús, para que se cumpliera lo dicho por Él? Y Jesús mismo decía, lo voy a hacer así para que se cumpla. ¿Sabes cuántas profecías del Antiguo Testamento cumplió Jesús? Esto es imposible, amigo. A ver, mis amigos matemáticos, científicos, los actuarios que estén ahí por el mundo, ¿qué probabilidades hay que un hombre cumpliera? ¿Sabes cuántas profecías cumplió Jesús? En 3 años, ni siquiera en los 33, en 3 años, ¿sabes cuántos años cumplió? ¿Cuántos años, Pues 30, ¿verdad? 33. ¿Sabes cuántas profecías cumplió? Más de 700 profecías del Antiguo Testamento en esos 3 años. No, ahí tienes eso. ¿Y cómo sé que ese Jesús? Ahí está el dato. ¿Sí? Nadie lo ha hecho, nadie, ni siquiera cercano, amigos, ni siquiera cercano. Ahí tienen los textos, pero vamos a leer dos. Lucas capítulo 18, versículo 31, que dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca de él, del Hijo del Hombre. ¿Ok? Y Lucas capítulo 24, versículo 27, donde dice, y comenzando, ¿te acuerdas cuando iban esos dos hombres de camino a Emaús? Iban tristes, mi querida Estela, esos hombres iban tristes, ¿sabes por qué? Porque habían perdido. Ellos creyeron que habían perdido, pero no lo habían perdido.
Cuando ellos iban caminando por el camino hacia Emaús, iban tristes, iban acongojados, habían visto a su gran amigo, a su gran maestro, a su Señor crucificado, lo habían visto destruido, desgarrado, y lo habían visto cómo lo habían metido en una tumba. Y cuando iban caminando hacia Emaús, aquel por quien lloraban se les acercó. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amigos, hay personas que cuando alguien sufre la separación de un ser querido, quisiera que ese ser querido regresara. Quisiera que le hablara. Y muchas personas dicen, es que sentí a mi mamá, sentí a mi esposo, me habló, tuve un sueño. Te voy a decir que es tal el engaño del diablo sobre esas cosas, porque él abusa de tu necesidad, de tu dolor emocional. Es tan craso el engaño que es totalmente al revés. Esa persona que se separó de ti no va a regresar a esta tierra. No va a venir a hablarte, no se va a presentar en un sueño. ¿Sabes por qué? Porque va a venir alguien mejor a tu camino, Jesucristo, a quien tú necesitas en tu camino para que tu camino te lleve a donde está Él, esa persona, quien ha muerto, si es que murió en Cristo. Pero si esa persona no murió en Cristo, para que tú no vayas a donde está esa persona, que sería el infierno, por eso tú no necesitas que venga tu familiar, necesitas que venga tu Salvador. Mi querida Estela, familia Ibarra, palabra del corazón de Dios. Yo creo, Padre, si no es tuyo, por favor que se desaparezca, pero que la olviden, pero si viene de ti, que se quede en sus corazones. Estela, sigue tu camino, no te quedes parada, avanza, llora, pero sigue tu camino, porque en tu camino se va a acercar Jesucristo y te va a consolar. Y como a estos hombres, va a hacer que tu corazón arda por Él. Si tú has sufrido, empezamos, Andy estuvo orando acá por personas en sufrimiento, sigan su camino, no se queden estancadas, sigan. Jesús se va a acercar a ustedes y les va a hablar. Lucas 24:27 fue este texto. Vamos a ver la última. Jesús fue ungido como el santo de los santos. Ahí tienen los textos. Y Hechos capítulo 4, versículo 27 nos va a referir que hablaba de Jesús. De hecho, muchos de ustedes conocen Isaías 61, donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí, y eso está en cumplimiento en Lucas 4:16, que ahí lo tienen, cuando Jesús abrió los rollos. Pero vamos a leer Hechos 4:27, donde dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, y mira lo que dice, a quien ungiste, y se unieron contra él Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Así que Jesús fue ungido, fue el ungido de Dios, el elegido. Ungido quiere decir Mesías, ungido quiere decir Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego, pero eso es lo que quiere decir la palabra Cristo. Por eso Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido. Y miren, ahí tienen un respaldo bíblico maravilloso para que ustedes sepan y puedan decirle al mundo que la profecía de Daniel 9, 24 al 27 de las 70 semanas se cumplieron en Jesús. Desde el principio del decreto con Artajerjes en el 457, 69 semanas después, 490 años, hasta el año 27, 69 semanas. ¿Quieren saber qué pasó en las 70? Próximo domingo, porque vamos de a pedacitos. Quiero darte nada más este último dato interesantísimo. Yo espero en este año podamos celebrar la Navidad en el tiempo adecuado. Vamos a ver qué dicen ustedes y a qué nos guía Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros podemos saber cuándo murió Jesús.
¿En qué año y en qué mes? Con todos los datos que ya tenemos y con estos que te voy a dar ahora. Son de esos textos que pasamos rápido, que no leemos, pero que tienen tantas cosas y tanta riqueza como cualquier otro. Mira lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 1. Dice acá, en el año 15º del imperio de Tiberio César. Mira, y estos dos versículos, bueno, parecen hasta trabalenguas, ¿verdad? Déjame leértelos. Dice, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, hijo de Zacarías en el desierto, o sea, Juan el Bautista, primo de Jesús. Pero tú o no lees estos textos o te los pasas rápido. Pero mira lo que dice ahí, el dato es importantísimo. Acuérdate que Lucas iba cronológicamente, era un científico dando testimonio de la persona, de la obra, de las palabras, de las acciones de Jesús. Y dice él, científicamente, historia científica, en el año 15º del imperio de Tiberio César. Tiberio César comenzó a reinar en el año 12 después de Cristo. ¿Cuándo está citando Lucas el capítulo 3 de su evangelio? O sea, 15 años después, ¿sí? 15º, ¿sí sabían eso? 15º es 15. ¿Cuánto es 12 más 15? Ya me estaban acá fallando, ya dije, 27. O sea, que los eventos que Lucas está mencionando aquí sucedieron en el año 27 después de Cristo, exactamente el año en que termina la semana 69. ¿Qué sucedió ahí en el año 27? Vean lo que dice el versículo 21. Dice, aconteció en el año 15º de Tiberio César, después de 12 años de haber reinado, o sea, en el año 27 después de Cristo, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y miren lo que dice el 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Es bien sabido, cultura general, que Jesús no nació en el año 0, sino que nació entre 3 y 5 años antes de la fecha. Por eso acá el Evangelio dice, era como de 30 años. Pero también esa palabra, esa preposición como, no es así como que Lucas le estaba echando un cálculo, así como que a ver, no, sino quiere decir, esa palabra como significa que era una persona de 30 años. Vean lo preciso de las profecías, de la palabra, de los registros. Estamos hablando 600 años después. Cómo el Espíritu Santo fue guiando a hombres, a cada uno de ellos, a los datos precisos con las personas precisas. El año 27 después de Cristo, si tú quieres 28, 20, eso ya no lo... Pero ahí en ese lapso de tiempo, Jesús inició su ministerio. Así que la semana 69 termina con el Mesías príncipe. Ahí podemos fecharlo cuando inicia su ministerio. Solamente faltaba la última semana, que esa última semana comienza con el ministerio de Jesús. ¿Sí? Entonces, mis queridos, nosotros celebramos Semana Santa, ¿verdad? ¿Por qué en esas fechas? Porque bueno, esa fecha sí resulta que Cristo murió, y esto está bien registrado, en el 14, esto ya lo vimos el año pasado, ahí están todos los datos, en el día 14 del mes de Nisan. ¿Cuál es el mes de Nisan? El primer mes del año religioso o del año judío religioso. Ese mes y esa fecha se marca entre marzo y abril. Por eso es que nunca cae así como igual, ¿verdad? En la misma fecha.
Bueno, ojo con esto. Si él tenía 30 años cuando comenzó su ministerio, el cual su ministerio duró, ¿cuántos años duró? 3 años y medio. Acuérdense de ese dato. Eso quiere decir que le faltaban 6 meses para su cumpleaños. ¿Ok? Marzo, abril, mayo, junio, julio. O abril, mayo, junio. Perdón, aquí estoy contando mal. Estoy contando a abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Mis queridos, si él muere en marzo, por ahí de los 33 años y medio, datos bíblicos, le faltaban 6 meses para cumplir años. La Navidad la tenemos que festejar en septiembre. Así que olvidémonos de las fiestas patrias en México, que vamos a establecer la Navidad cuando nació Jesús. Y alguien dirá, ay, pero ¿qué vamos a hacer en diciembre? Pues vamos a tener 2 Navidades. O vamos a celebrar Navidad desde septiembre hasta... Oigan, no están tan malas las tiendas que empiezan a poner adornos navideños desde septiembre. Vamos a festejar, no importa. Vamos, tienes el dato. Y no estoy satanizando la fecha de diciembre. No. Les voy a dar alguna explicación en su momento. Pero tienes el dato preciso. Termino, mis queridos amigos. ¿Qué Dios tenemos? ¿Qué Dios tan extraordinariamente maravilloso tenemos? No existe un solo personaje en toda la historia, no existe nadie como nuestro Señor Jesucristo. Y ya te había dado un primer alimento y con esto quiero terminar. Dice ahí el texto, te voy a pedir incluso si me puedes ayudar, amor de mi vida. Ay, perdonen, es que yo soy muy cariñoso con mi equipo de producción, entonces les hablo de amor de mi vida. Quiero pedirte de favor, si me puedes poner el texto de Daniel. Déjame ver si está. Sí, 9:25, está solito el texto, 9:25. Veámoslo, querida iglesia, amados amigos, queridos míos, porque esta es palabra que Dios tiene para ti y para mí el día de hoy. Dice este texto, ya ahora entendiendo mucho de esto, aliméntate de su palabra. Dice el versículo 25, conoce pues y entiende. Digamos, amigos, allí en voz alta, aquí en casa, digamos todos, conoceré y entenderé. Ok, ¿qué tenemos que conocer y entender? Ya conocimos cuándo fue la salida de la palabra, cómo salió ese decreto. Ya conocimos cuándo termina la semana 69 con el Mesías príncipe, pero ahora quiero que te enfoques en la última parte que dice, pero en tiempos angustiosos. Qué impresionante, amigo, que esta palabra esté llegando a nosotros exactamente cuando estamos viviendo, y tú me darás la razón, en los tiempos más angustiosos que la humanidad ha vivido desde que tú naciste. Y desde que tú naciste, estoy hablando de personas de 80, 90 años, hasta personas de 1 año. Ninguno de nosotros, de toda esta generación, habíamos vivido un tiempo tan angustioso como los que estamos viviendo en la actualidad. Pero en medio de los peores tiempos, Dios está presente y hace cumplir su palabra. Ten la plena certeza, y eso es reposo para ti y para mí. Por eso apartamos este día, por eso vamos a ir a los cursos, por eso vamos a utilizar las guías de estudio, por eso vamos a ir los martes a la oración. Porque ese es el camino que Dios nos va marcando para que en medio de los peores tiempos de angustia, las bendiciones de Dios te alcancen y lleguen a tu vida. ¿Quieres ser salvo, como dice un himno muy antiguo? ¿Quieres ser salvo de toda la maldad que estamos viviendo? Ven a Cristo, descansa en Él, reposa en Él, dedícale a Él, hónrale a Él con tu tiempo, con tu fuerza, y vas a estar seguro.
Y cuando muramos, todos vamos a morir. Recuerda, el COVID no tiene el poder de tu vida, ni ninguna otra enfermedad. Cuando tú dejes de existir es porque tu Padre te va a estar llamando. Que te llame a su presencia. Dile, yo estoy aquí creyendo en ti. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Señor.